Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Y gracias porque nos llena, Señor. Tu palabra es alimento para nuestra vida. Señor, gracias porque sabemos que todo el tiempo, Señor, tú sustentas, tú sostienes y bendices nuestra vida conforme tu corazón, conforme a tu fidelidad, porque sabes de lo que tenemos necesidad. Y amén. Hemos venido en una serie acerca de la madurez. Y es algo que el Señor ha venido trabajando y quiere trabajar en nuestras vidas durante todo este año. Eso es para siempre, claro que sí. No terminamos de madurar, no terminamos de crecer. Sin embargo, la madurez tiene varios aspectos. Y hoy quiero compartir con ustedes, como usted puede leer allí en la imagen, santidad, un rasgo ¿de qué? O sea que la madurez se evidencia también a través de la ¿qué? De la santidad, de la santidad. ¿Y por qué la santidad? ¿Por qué la iglesia cristiana, evangélica, por qué habla de santidad? Pues hay una razón sencilla pero contundente. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Nuestro Dios es un Dios que no tiene en él equívoco ni maldad. ¿Está de acuerdo conmigo? Y si no, vaya a las Escrituras y se va a dar cuenta que eso es lo que el Señor dice en su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla que Él es un Dios ¿qué? Santo. Él no ha cambiado. Él no se cansó en Isaías y dejó de ser santo. Se volvió un Dios cruel y volvió a acordarse por allá en Romanos. No. Dios permanentemente, el Dios de las Escrituras, permanentemente es santo porque Él es santo, eternamente santo. Ahora sí, podemos hacer un ejercicio. Usted se va a dar cuenta que Génesis habla de qué cosa. En los primeros versículos, el primer capítulo de Génesis, ¿de qué habla? Primer y segundo capítulo. Hablan de la creación, hablan del hombre puesto en el huerto del Edén, pero sobre todo dice que todas las cosas, ¿cómo eran? Eran buenas en gran manera y que había una comunión directa entre Dios, Adán y Eva. Era perfecta, o sea que desde Génesis Dios se revela como un Dios perfecto, como un Dios santo. Pero en Apocalipsis el Señor restaura todas las cosas definitivamente, porque habla de cielo nuevo y de tierra nueva donde Él está reinando. Amén. O sea que desde Génesis hasta Apocalipsis el carácter de Dios no cambia. No cambia. No cambia. Algunos dicen, ¿tiene más reversa un avión? El Señor no cambia. Y eso es algo que usted y yo debemos comprender. Por eso la santidad es un rasgo en la vida del creyente. Debe ser un rasgo. No es una opción la santidad. No es si se nos antoja. Y no es de vez en cuando. La santidad no tiene nada que ver con religiosidad. La santidad tiene todo que ver con comunión con Dios. Así que a partir de ahí, usted y yo esta mañana vamos a empezar a estudiar las Escrituras. Y vamos a mirar, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, en Éxodo, ayúdame con Éxodo capítulo 19, versículo 4, dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios. ¿A quién le está hablando y quién está hablando? Está hablando Dios al pueblo de Israel. Está diciendo, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Verso 5, ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán ¿qué cosa? Pero hay que prestar atención, hay que guardar el pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Hoy estamos celebrando el pacto que el Señor hizo con nosotros a través de su sangre. Es que no es que juguito tan rico o que pan tan durito, no. Es que estamos recordando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. A eso se refiere con el pacto. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente regular. Santa. O sea, el Señor desde Éxodo está diciendo, me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
envió a Moisés a decirle eso. Y usted dirá, pastor, pero eso era del Antiguo Testamento. Eso de que Dios es un Dios santo, eso es del pasado. Eso ahora no. Porque cuando yo veo The Chosen en la plataforma donde lo muestran, a mí The Chosen me muestra un Dios play. Me muestra un Dios cool. Me muestra un Dios 100% amor. Porque amor es amor. Yo, cuidado con eso. Cuidado con eso que estás diciendo. Porque si hay algo precisamente que este tipo de producciones está haciendo es diluir la verdad de Dios. Diluir. Así que cuando se diluye algo, pierde la esencia del 100%. Y el Señor no ha perdido su esencia. Y en el Nuevo Testamento, el Señor sigue siendo santo. Vamos a 1 de Pedro 2, verso 9 y 10. Usted debe haber escuchado este texto. Mas ustedes son... No es que dice que van a ser. Ustedes son, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación regular. Vuelve y utiliza la misma expresión de Éxodo. ¿Y usted sabe cuántos años hay entre Éxodo en el Cronos? O sea, en el tiempo de nosotros aquí. ¿Cuánto tiempo hay entre el Éxodo y 1 de Pedro? Estamos hablando de más de 4,000 años. Y el Señor sigue mostrando su carácter santo. Dice, ustedes van a ser gente santa. Una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien, o sea, la santidad tiene un propósito, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10, ustedes que en otro tiempo, no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. O sea, yo antes no pertenecía al pueblo de Dios porque vivía en mis delitos y pecados. Yo le pertenecía al diablo, pero ahora le pertenezco a Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Dígale al que está a su lado, has alcanzado misericordia. Dígale, has alcanzado misericordia. Amén. Pero es necesario entenderlo. Que Dios, que su santidad permea todo lo que Él es. Usted ve en Levítico que hay una cantidad de reglas allí. Que los vasos deben ser santos, la mesa debe ser santa, la cortina debe ser santa. Pero no es porque el Señor esté diciendo allí una cosa de moral, porque las cosas materiales no tienen moral. Está hablando es de separación. Separar, hacer algo aparte de lo común. Ahora recuerdo ese texto en Deuteronomio cuando dice, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y vamos a entrar ahora sí al texto principal esta mañana, 1 de Pedro capítulo 1. Mire que utilizamos ahorita Pedro y vamos a seguir allí en la primera carta de Pedro. Y déjeme decirle algo, porque a Pedro hay que restaurarlo también en las congregaciones. Siempre utilizamos a Pedro para hablar mal, ¿cierto? Para hablar que Pedro era un casposo, que Pedro era un emocional, que Pedro era un perdido, que Pedro negó al Señor. Pero aquí este Pedro que está escribiendo, que es el mismo Pedro, es un Pedro transformado. Es un Pedro maduro. Y es un Pedro que evidencia rasgos de madurez como la santidad. Por eso mire lo que Pedro nos está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Verso 16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, mediante el cual creyeron en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios.
Y lo primero que dice allí la palabra en ese versículo 13 es que, ¿qué es lo que dice el versículo 13, la primera parte? Las dos primeras palabras. Dice, por tanto. ¿Y qué hemos aprendido en la escuela de estudio bíblico? Que el por tanto es ¿qué? Es un conector. El por tanto es una bisagra, dirían algunos teólogos. Es una puerta de va y ven que está diciendo, venga, allí hay algo antes, ¿sí? Y para poderlo ver, necesitamos entender lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Ese conector me está indicando que acaba de terminar una idea en los primeros 12 versículos. Pedro acaba de terminar una idea. Y cuando termina esa idea, entonces dice, por tanto. O sea, como ocurrió esto aquí arriba en los primeros 12 versículos, por tanto, entonces la pregunta que usted debe hacerse y que yo debo hacerme es, ¿qué es lo que ocurre allí? Ocurren 5 cosas en esos versículos del 1 al 12. Voy a ir rápido en ello porque no es el punto, pero es necesario tenerla claro. Número 1, Dios en su misericordia me hizo nacer de nuevo. Y eso es importante para entender por qué debo ser santo. Porque el Señor me llama a ser santo. Amén. Dios me hizo nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, entonces ahorita oramos y usted entrega su vida al Señor y empieza a caminar evidenciando ello. Número 2, soy protegido por el poder de Dios, de las cosas que está hablando allí en esos primeros versículos. Número 3, mi salvación será revelada al final de los tiempos. Está hablando de esa gloria futura. Número 4, los profetas anhelaron ver el cumplimiento del mensaje que el Señor puso en sus bocas. Y número 5, los ángeles también anhelan ver ese cumplimiento en nosotros. Así que lo podríamos decir que del versículo 1 al versículo 12, Pedro está hablando acerca de vivir con esperanza. Pero del versículo 13 en adelante nos está diciendo debes vivir en santidad. O sea, hay una esperanza que el Señor nos ha entregado. Amén. ¿Cuántos quieren esa esperanza? ¿Cuántos tienen esa esperanza? Yo tengo la esperanza de que si muero hoy, voy con el Señor al cielo. ¿Usted lo cree también por su vida? Amén. Entonces, ahora no solamente es esa esperanza. En el versículo 13 en adelante, ahora debo vivir en santidad. Eso es lo importante. Y aquí empieza a desarrollar Pedro en esta carta unos imperativos. ¿Qué es o qué significa el término imperativo? Es una orden. Es que se debe hacer así, no de otra manera. Cuando se da un imperativo es eso. Cierra la puerta. ¿La puedo dejar entreabierta? ¿Qué fue el imperativo que se dio? Cierra la puerta. Entonces aquí vamos a descubrir por lo menos 5 imperativos que Pedro está esbozando en esta carta que debía recorrer todas las iglesias. Y lo primero que dice aquí Pedro en el versículo 13 es ceñir. Ciñan sus lomos con entendimiento. Ciñan los lomos. Y esta es una cosa bien interesante acá, porque lo que traduce ese ceñir es, también se puede entender como preparar la mente para la acción o mantenerla lista. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos con qué nos vamos a chocar hoy. Desperté, gloria a Dios, desperté, pero no sé cómo va a transcurrir el día. ¿Qué dice la Escritura? Traiga cada día su propio afán. O sea que hoy hay un afán para el día de hoy. ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo voy a vivir en ese afán que el Señor ha puesto delante de mí? O que el enemigo quiere poner un tropiezo. ¿Cómo lo voy a vivir? Con una mente preparada, con una mente lista para la acción, una mente entrenada verticalmente. Y aquí yo quiero detenerme un momento, porque la verticalidad en nuestra vida como creyentes es de suma importancia. A veces le hemos dado más importancia y relevancia a la horizontalidad que a la verticalidad. La horizontalidad me habla acerca de mi relación con el prójimo. Pero cuando eso desdibuja el compromiso que yo tengo de estar conectado con el Padre, pierdo. Porque me lleno aquí de cosas sin haber recibido la verdad. Aquí al lado hay cosas, pero aquí arriba hay verdad. Verticalidad.
cuando hablamos de ceñir nuestros lomos, es tan igual como, recuerdo, mi esposa hace unos meses atrás estuvo predicando y hasta puso una imagen acerca de eso, de ceñirse. Y lo que hacían en aquella época era que ellos vestían unos faldas largas, unas túnicas largas. Pero cuando hablaban, cuando tocaban la trompeta y estaban diciendo que había guerra, ellos tenían que levantar esas faldas y hacerle un amarrado de tal manera que se lo tenían que poner aquí entre el cinturón, como usted y yo, y ponernos bien el cinturón porque los pantalones de pronto nos quedan sueltos. Es a eso lo que está llamando aquí. Ceñirnos la mente. Ciñan los lomos de su entendimiento, dice la Escritura. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento. El primer imperativo, la primera orden que se está dando. Si usted está tomando apuntes, esto es lo primero que el Señor está hablando aquí. ¿Qué es tener una mente preparada? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué palabra tienes en tu corazón? ¿Qué me dijiste? ¿Palabra de qué? ¿De qué me hablas? Y yo no estoy hablando de un incrédulo. ¿Qué palabra dio el Señor esta mañana a su vida? En su devocional. ¿Qué palabra está hablando el Señor y está ministrando? Ceñir los lomos de mi entendimiento es estar listo, es amarrarme, es prepararme, porque hay una guerra espiritual permanentemente alrededor nuestro, que no es contra la persona. Y la palabra del Señor lo dice. Dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Entonces, si yo no ignoro, ¿qué estoy haciendo? Preparándome. ¿Qué hace un ejército? ¿Por qué hacen flexiones de pecho? Pasan pistas de infiltración, pistas de granadas, hacen polígonos, entrenan por tiempos, salen a trotar muy temprano en la mañana, vuelven a trotar en la tarde cuando está cayendo el sol. ¿Por qué razón? Porque el ejército debe estar ¿cómo? Preparado, debe estar listo. De lo contrario, se van a convertir en personas pesadas, que no saben dónde van las cosas, que se les olvidó cómo se arma o se desarma su fusil, etcétera, etcétera. Pero aquí el Señor está haciendo un llamado, un imperativo. Debes tener tu mente preparada para lo que el Señor trae hoy a tu vida. ¿Amén? Amén. Número 2, dice allí la Escritura. En ese mismo versículo hay 3 imperativos. El primero, ceñir los lomos del entendimiento. Número 2, sean sobrios. Sean sobrios. Y la sobriedad es la evidencia también de la madurez. Una persona sobria no se deja llevar por los impulsos de sus emociones. El antónimo de sobrio es ebrio. Una persona borracha con sus emociones, que solo le da lugar a sus emociones, va a estar todo el tiempo reaccionando. Pero es que me dijeron, pero es que me miraron, pero es que me dieron, no me tocó, no me compartieron. Pero una persona que está madura y una persona que realmente está caminando en todo esto, está evidenciando la sobriedad con la que vive. Sobriedad igual a dominio propio. No me voy a dejar llevar. No voy a dejar que respondan. Les ponía en estos días a mis estudiantes un ejemplo cuando estaba hablando de carácter. Y les decía, es como que dicen que mi mamá es una prostituta. Todos se quedaron mirándome así. Alguien me dijo una grosería y me dijo esa grosería tan horrible. Pero que si yo soy una persona que está desarrollando carácter, me pongo a pensar, yo nunca vi a mi mamá llegando tarde. Yo nunca vi a mi mamá vestida de una manera o de otra. Y lo que hace el carácter desarrollado, el dominio propio en una persona, la sobriedad en un hijo de Dios, es que dice, el problema no es mío, el problema es de esa otra persona. ¿Amén? Una persona puede decir esto, aquello o lo otro. Dijo David, muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero yo confío en ti, mi Señor, mi castillo, mi refugio, mi esperanza, mi roca fuerte, mi Dios en quien confiaré. Amén. Entonces, número 1, el Señor nos está mandando a
ceñirnos los lomos del entendimiento, pero número 2 está diciendo, vas a vivir en sobriedad, no vas a dejarte anegar por las emociones. Si usted es el tipo de persona que la música le pone, y no precisamente la música de adoración al Señor, sino otra música, y esa música lo pone a usted o la pone a usted emocionalmente en un punto, pues usted tiene que empezar a tomar decisiones. Porque yo no puedo decir que quiero madurar al Señor y quiero tener rasgos de madurez y tengo, desde que te marchaste a dormir casi no puedo. Hay noches que despierto, ya se me olvidó. Sí, o sea, no va una cosa con la otra. No va. El Señor está diciendo, para que tú estés sobrio, deja de tomarte esos shots, esos traguitos que le ayudan a tu alma a revivir. ¡Ay, tan bueno! ¿Cómo es que era? Pero llegamos a la iglesia y no hay sobriedad. Precisamente como hay ebriedad, no soy capaz de aplaudir, no soy capaz de cantar, esa canción no me gusta, qué aburrida esa canción, qué aburrida la alabanza, porque no hay una conexión de sobriedad en mi vida. Dominio propio. ¿El fruto del Espíritu Santo escasea o abunda? Y si abunda es porque estoy en sobriedad. Pero cuando escasea la evidencia del fruto del Espíritu Santo, que tiene 9 manifestaciones, otros dicen no, que son 12, no me voy a meter en esa discusión, que peleen ellos, yo no. Ahí dice que hay una evidencia, mis hermanos. ¿Qué tan mansos estamos siendo? No mensos, porque dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Entonces, ¿qué tan mansos estamos siendo? Me dicen una cosa e inmediatamente reacciono. Verdes tenés los ojos. ¿Qué? Parecemos como esas peliculitas donde salen los alacranes rápido moviendo ahí sus tenazas. Mis hermanos, el Señor nos está llamando a ser sobrios. Y para ser sobrios necesitamos desintoxicarnos de todo lo que nos embriaga la vida. De todo lo que nos embriaga la vida. Y el Señor y el Espíritu Santo es el mismo que va a estar ministrando su corazón para decirle de qué cosas tiene que salir. Ay, es que eso es lo que no me gusta de la iglesia. Siempre le están diciendo a usted que no puede y no puede. No. Yo no le estoy diciendo a usted, si usted lo quiere hacer, vaya, hágalo. Pero usted es responsable. El Señor está diciendo cómo funciona usted. Si usted considera que su equipo de sonido, usted le puede poner ahí un vaso con agua y que con la vibración se caiga ese vaso, se riegue, eso no importa, hágalo. Pero el manual de funcionamiento dice que hay que evitar tener líquidos cerca de los equipos electrónicos. ¿O no? Eso es lo que dicen los manuales de convivencia. Los manuales de ¿qué? De funcionamiento, de instrucciones. ¿Sí ve? Yo estoy en modo colegio todavía. Pero mi manual de funcionamiento, que es me está diciendo, sé sobrio. Ebrio te ves mal. Ebrio no tienes likes. Pero sobrio tienes la gracia de Dios. Sobrio vas a tener la frase que dice, este es mi hijo. Esta es mi hija en quien yo me complazco. Amén, ¿está conmigo? Eso es lo que el Señor está diciéndonos esta mañana. ¿Cuántos imperativos son? Vamos en 2, pero vamos para otro. Pero déjeme decir algo más aquí en ese segundo. Cuando el fruto del Espíritu Santo escasea, se hace evidente el fruto de la carne, y este fruto me arrastra a cosas que destrozan la vida de mí hacia otras personas. Cuando escasea la evidencia del fruto del Espíritu Santo, hay un fruto que arrastra y destroza a otros. Entonces es mejor vivir sobrio. Y cuando usted vea venir a su hermano que seguramente, no sé, se levantó hoy como muy carnal, recuérdele, no juegue el mismo juego. Número 3, tercer imperativo ahí en ese mismo versículo dice, esperen por completo.
¿En qué? En la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces aquí, mis hermanos, lo que Pedro está diciendo es esperar. Y esperar desespera. ¿Cierto? Esperar no es tan fácil, entonces quiero ya. No, yo no me voy a esperar a eso. No voy a esperar que todo eso ocurra. Señor, espere, por favor. Si en nuestra vida habitualmente ocurre algo donde yo tengo que esperar, tiene el turno 34 y van en el 82 de la tanda de las primeras 100, de la primera 100. ¿Cuánto le quedan? Le queda bastante tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Ahora, si usted tiene que hacer algo en su vida espiritual, en cualquier otra área de su vida, si usted se desespera, la va a embarrar. Y el caso, ahí está en las escrituras, Saúl debía esperar 7 días, porque Samuel le dio el imperativo. Samuel le dio la instrucción correcta, le dijo, espérame para que los dos hagamos esto. Espera. Espera. 7º día, primeras horas de la mañana, y Samuel no llegaba. ¿Usted no cree que a veces Dios se tarda? Ay, no, tan espiritual. Usted dice, sí, Señor, usted como que a veces, Dios mío, Señor, despiértate, por favor, acuérdate de mí. Y Saúl dijo, definitivamente no va a pasar aquí nada. E hizo una locura. ¿Por qué no? Esperó. Debía esperar y no esperó. Y aquí lo que el Señor está diciendo, dice que esperemos por completo en su gracia. Y esa gracia no es otra cosa que ese soplo que choca contra la vela de su barco y del mío. Y que el Señor dice, ya aquí estoy. Y ese ya aquí estoy hace que usted y yo nos impulsemos y vayamos a cumplir el propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas. Pero cuando nos aceleramos, vemos a nuestros hijos acelerarse muchas veces. Pero ya. Y ustedes los antioqueños tienen una frase que dice, ¿me vas a secar o qué? ¿Cierto? Entonces yo siempre pienso en eso, secarse. Pienso como en una uva pasa. ¿Por qué una persona desespera tanto? Si usted es el tipo de papá que le da todo a su hijo cuando abre la boca, pues déjeme decirle que está entrenando a una persona facilista. Está entrenando usted a una persona mediática, a una persona que todo lo quiere ya, lo tuvo, lo miró y dice, ya. Y ahora empieza a arrancar por otra cosa, porque no agradece y porque no disfruta lo que se le dio. Y el Señor está diciendo, esperen por completo en la gracia. En esa gracia, dice la Escritura, que se nos ha sido traída cuando Cristo se revele por completo a nosotros. Número 1 de imperativo, ceñirse los lomos del entendimiento. Número 2, sea sobrio. Número 3, esperar en la gracia. Espere en la gracia. Iglesia, debemos esperar en la gracia que solo nos da el Señor. Tenemos que aprender a vivir quieta y reposadamente. Pero cuando está el acelerador puesto ahí a fondo, entonces nos enseñaron que hay algo que puede acelerar más el carro que se llama la nitro. ¿Cierto? Y hay que ponerle nitro porque con 100 kilómetros no es suficiente por hora. Hay que ponerle más chispa, hay que ponerle hasta más velocidad. No importa, hágale. Hay que aprender a esperar. Hay que aprender a orar y a esperar en el Señor. No el que ora, como ya oró, dijo chuleado, ya oré, me fui a hacer. No, esperó la respuesta. El Señor le dijo que se moviera. Espere. ¿Hay algo que usted está viendo que se está dando? Ok, siga esperando a que eso tome el punto perfecto de madurez. Para que ahora sí haga cuando el Señor le dice, es tiempo. Ahora es cuando. Número 4, imperativo. Verso 14, ¿qué dice? Como hijos obedientes, no se conformen. ¿A qué cosa? A los deseos.
Una persona que vive bajo el dominio de sus deseos es una persona que está evidentemente ebria. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo, no te conformes. Ahora, yo tengo una vida que tengo que separar, en el sentido de que yo antes vivía conforme, yo vivía complacido con todas aquellas cosas. Yo estoy viviendo complacido. Pero ahora el Señor dice, ya no más, ya no te conformes a esos deseos que tenías antes. Conforme a los deseos que antes tenían estando en su ¿qué? En su ignorancia. Entonces mire que aquí hay una cosa que se relaciona con la otra. Aquí está hablando de ignorancia. Pero si usted es una persona que está creciendo en el estudio de las Escrituras, usted está dejando de ser ignorante. Y el Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién dice allí? ¿En quién? ¿Está hablando de qué cosa? ¿De un lugar o de una persona? De una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. ¿En quién está qué cosa? ¿Cómo están esos tesoros? Escondidos. O sea que cuando un tesoro está escondido, ¿qué hay que hacer? Buscarlo. Coger la pala y empezar a cavar. ¿Dónde está ese tesoro? Y yo solamente voy a empezarlo a descubrir en la misma cantidad o en la misma intencionalidad mejor con la que yo estoy buscando a Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sabiduría y conocimiento. Y hay gente que es muy pila. Y hay gente que tiene un coeficiente intelectual muy alto. Muy alto. Y les va muy bien en los negocios. Pero hasta ahí va el conocimiento. La sabiduría empieza cuando usted y yo tememos a Dios. Y el solo conocimiento envanece. Pero cuando usted y yo desarrollamos junto con el conocimiento la sabiduría, entonces vamos a crecer de manera integral. No me voy a convertir en una persona fastidiosa. Porque el que solo tiene conocimiento y ostenta de su conocimiento, entonces empieza a ponerse y a rayarse. Pero cuando hay conocimiento con sabiduría, alguien decía que el don debe ir tan alto como el carácter lo puede sostener. Por eso en la industria de la música y del cine tenemos a tanta gente que hace tantas locuras. Porque solo explotan el don, la habilidad, la capacidad y facturan en millones de dólares. Pero resulta que la sabiduría está lejos de lo que tiene en ese conocimiento. Entonces ahí es donde está que nosotros necesitamos entrar, necesitamos conocer que el Señor está diciendo este cuarto imperativo, no te conformes. ¿Y sabe por qué? Porque los deseos de la carne van a seguir ahí. Porque un día usted entregó su vida a Cristo. Amén. Pero usted se dio cuenta de algo, que Romanos capítulo 7 es una verdad en su vida y en la mía, que lo que no quiero hacer, eso hago. Y que lo que quiero hacer, no hago. Entonces todos los días necesito venir delante del Señor y entregar esta carne. Esta carne. Necesito entregarla, no conformarme. Ese es el ejercicio. El imperativo es, no te conformes. La pregunta es, Señor, ¿cómo lo hago? Y el Señor responde, muere todos los días a tu carne. Eso es lo que el Señor está diciendo. Me dan unas ganas de contestarle al que me dijo así, pero el Señor dice, calla. Dice que el que pasa por alto la ofensa, es sabio. Es sabio. Es sabio. Y ascuas de fuego, dice luego en otra parte en Romanos, dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea que la persona se va a sentir tan mal, se va a ruborizar, va a decir, uy, qué momento tan incómodo, porque pensé que de pronto me iba a responder como yo. Pero como no le respondí, sino que lo que le expresé fue amor y misericordia, esa otra persona se va a sentir terriblemente mal. Usted va a decir, ahora entonces ¿quién? Esa es la estrategia. No. Aquí el punto es ese, que yo no me debo conformar. Y estoy hablando de una de tantas expresiones en nuestra vida. Yo no me debo conformar. Hay una parte de mi carne que tira. Es mentira que usted diga y que yo diga que ya tenemos todo bajo control. Eso no es verdad. La perfección está del otro lado.
pero aquí hay imperfección. Hay imperfección. Por eso cuando termina el día y usted y yo estamos recostados tal vez en la cama meditando antes de quedar dormidos, decimos, si hay Espíritu Santo, hay una reflexión que dice, yo aquí no hice lo correcto, Señor. Y el Señor está diciendo que no me conforme. Es vergonzoso, porque yo me tengo que parecer a Él. Y ahí está la frase en algún momento yo la compartí con ustedes, decía algo de la historia que Alejandro el Grande vio a un jovencito que también se llamaba Alejandro, comportándose muy mal y viviendo una vida muy perdida. Y se le acercó y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Alejandro. Y le dijo, o cambias o te quitas el nombre. Y aquí es donde usted y yo necesitamos entender esto. O vivimos para Cristo, o nos quitamos el supuesto cristianismo en el que vivimos. Y esto es fuerte, porque seguramente muchos, dice la palabra que cuando el Señor terminó de predicar, muchos se fueron. Muchos se fueron porque predicaba cosas duras y pesadas, que le carcomía allí adentro en la conducta, en la forma de vivir a las personas. Y cuando anexamos esto con esa historia, o tú cambias tu comportamiento o te quitas el nombre. Es fuerte, porque el Señor está diciendo que yo tengo que corresponder a Él. Hay deseos que son atractivos, pero que también son destructivos. Es destructivo, hay cosas que son destructivas y las sabemos. Usted y yo sabemos que hay cosas que están siendo destructivas para nosotros. Sin embargo, las tenemos ahí en el cajón de la noche. Como el frasquito de píldoras, nos tomamos una. Solo fue una. Pero somos conscientes que abrimos ese tarrito de píldoras. Y el Señor está diciendo que la santidad es un rasgo de la madurez. Así que la iglesia debemos trabajar y propender por una vida santa. Deseos atractivos y destructivos. Se puede llegar a pensar que lo que es costumbre es normal. Y lo que es normal es correcto. Que lo que es costumbre es normal y que lo que es normal es correcto. Puedo llegar a pensar eso. Algo se me hizo costumbre. ¿Y entonces qué? Normal. Y como pasa el tiempo y eso ya es normal, entonces ahora eso es lo correcto. Y eso es lo que tiene dirigida a esta sociedad. Pero tenemos que ir a Romanos capítulo 12, no está en pantalla, pero déjeme recordarle, usted debe ya memorizar, tener en su cabecita, en su corazón este texto bíblico. Dice que nosotros necesitamos renovarnos. No te conformes a este mundo, sino renuévate, transfórmate. Tu mente tiene que ser cambiada. De esa manera vas a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y... Pero no va a haber tal cosa si no renovamos nuestra mente. No va a haber tal cosa si nosotros no nos sacudimos y dejamos que la palabra de Dios lo diga. El doctor Miguel Núñez dice algo que me llama mucho la atención, me impactó cuando dijo y decía, si la palabra hiere, que hiera. Si la palabra daña, que dañe. Pero que sea la palabra y no tú. Y entonces yo decía, pero ¿cómo así que la palabra dañe y que la palabra hierra? Pues claro, porque ¿qué es las Escrituras? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿No es como una espada? ¿Y acaso una espada es un muñequito de peluche? La espada no es de peluche, la espada no es de gelatina, la espada tiene dos filos, que te corta a ti y me corta a mí, que corta entrando y corta saliendo. Entonces si hiere la palabra, pues que hiera. Si la palabra lastima, que lastime, porque es la misma palabra la que nos va a restaurar cuando dejamos que eso ocurra. Amén. Entonces la santidad sí tiene sentido de que es un rasgo de madurez en nuestra vida. Es un rasgo de madurez. Yo pregunto, ¿qué es lo que usted ha escudriñado de las Escrituras? ¿Por quién viene el Señor? ¿Por una iglesia cómo? No viene por una iglesia regular.
No viene por una iglesia mediocre. Viene por una iglesia nada más y nada menos. Viene por una iglesia con un estándar que el Señor está pidiendo. Santidad. Por ese tipo de iglesia viene el Señor. Así que usted y yo necesitamos revisar nuestra vida y decir, ok, yo me quiero ir con el Señor. Así que voy a empezar a revisar aquí y aquí y aquí. Y voy a empezar a corregir esto y esto y aquello y lo otro. Eso hace una persona sabia. Eso hace una persona temerosa de Dios. Eso es lo que pasa. Quinto imperativo. Y lo condensa en el versículo 15 y versículo 16. Dice, sean santos. Voy a leerlo. Sino como aquel, mire que está el punto de partida. Sino como aquel que los llamó. O sea que yo no me inscribí en la iglesia porque quise. Sí, pastor, yo vine, yo acepté la invitación. A ver, yo le voy a explicar una cosa. No hubieras aceptado la invitación a menos que el Señor hubiera hecho una obra primero dentro de ti. Amén. Porque la palabra del Señor dice que los que el Padre me envió. O sea que no hay una vida, pilas con esto mis hermanos, no hay tal cosa que una vida, voy a ganar almas. Usted y yo no ganamos nada de almas. Eso no es una expresión correcta. Eso se quedó por allá atrás. No es correcto decir eso. No vamos a ir a ganar almas. No, eso no es verdad. El único que ganó fue Cristo en la cruz del Calvario. Y el único que provoca arrepentimiento en el corazón de la persona no es tu capacidad verbal. Es el poder del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio al hombre. Así que, teniendo eso claro como base doctrinal, entendamos una cosa esta mañana. Dice, sean santos, sino como aquel que los llamó. Ya entiendo que fue Dios quien me llamó. Y Él es como santo. Sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Yo no puedo ir a comprar la carne, pedir una libra de carne, ver que el señor que me atendió me pesó 800 gramos y yo hacerme el que no pasé por matemáticas en el colegio. Y yo, bien, ¿cómo está de cara? Qué bendición, Señor, gracias. No, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Eso tiene que picarnos la mano a nosotros. Tiene que picarnos adentro cuando usted y yo vemos cosas que entendemos que no son correctas y las terminamos haciendo. Hay que tener mucho cuidado. Y así apliquémoslo a aquellas cosas en nuestra vida donde sabemos que estamos cojeando. Dios es santo. Y el Señor dice, sean santos en toda, no en algunas, en toda su manera de vivir. Aquí hay 3 razones por las que somos llamados a ser santos como un rasgo de madurez. Número 1, porque Dios es santo. Y hay un teólogo del siglo XVIII llamado Jonathan Edwards, del cual todavía los estudiosos norteamericanos dicen, y europeos también dicen, nunca hemos visto que una nación haya dado un hombre tan íntegro y tan recto como Jonathan Edwards. Y yo dije, a mí me llamó la atención cuando escuché esto. Jonathan Edwards nació en 1702, 1703 y muere en 1758. Hice la tarea, me puse a estudiar. Pero ¿sabe algo? Jonathan Edwards, ¿cuántos años hubo ahí? 55. Joven. ¿Dónde estamos los que vamos llegando a 50? Los que estamos sobre 50. Los que no han llegado a 60. Bien, vamos. A los demás hermanos, fuerza del Señor. Ánimo, honra para ustedes. Claro, debemos honrar a nuestros hermanos. 50 años es una persona joven. ¿Sí? Eso usted se lo dice a un adolescente y le va a decir... ¿Cierto? Dijo lo siguiente, dijo varias cosas. Y me llamó mucho la atención. Cuando veo dentro de mí, cuando veo dentro de mi corazón, percibo que en él hay una infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. Y uno dice, ¿qué?
Él está hablando del corazón de Él. Y está diciendo que cuando Él ve su corazón, que cuando Él veía su corazón dentro de Él percibía y Él veía una infinita maldad. Charles Spurgeon lo dice de otra manera. Dice, mi corazón, lo dijo porque él ya fue del siglo siguiente, del siglo XIX. Dijo Charles Spurgeon, veo en mi corazón una fuente inagotable de maldad. Cuando usted y yo somos conscientes de la profunda maldad que hay en nosotros. Número 2 de lo que dijo Jonathan Edwards. Cuando oro, peco. Entonces no oro. Se acabó martes y jueves a las 5 de la mañana. El pastor dijo, cuando oro, peco. Y a eso sí, lo recibo. ¿Sabe por qué? Inmediatamente cuando estaba leyendo esto, el Señor me hizo saltar a Santiago. Santiago dice, no tienen porque no piden, porque cuando piden, cuando oran, pecan. Porque piden para sus deleites. Señor, por favor, que se me dé el contrato. Que se quemen las hojas de vida de los demás y la mía resalte. Señor, por favor, que la que me va a cobrar el arriendo tenga un tropiezo y se choque ese carro. Bueno, muchas cosas que podríamos orar mal. Que se muera mi esposa para yo casarme con otra. No sé, yo digo cosas como por cualquier cosa. Pero cuando yo leí lo que este hombre decía, entonces yo decía, Señor, cuando oro, peco. Sí. Hace 8 días yo hice esa relación de cómo son las oraciones de los jóvenes, de los adultos y de los ancianos. Porque cada vez que una persona va madurando, va entendiendo que hay mucha vanidad y ya no voy a orar por mí, ahora necesito orar por ti. Que el Señor te sustente, que el Señor te ayude, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. ¿Cómo puedo ayudarte? Pero tú tienes un problema, eso no importa, el Señor se encarga de ello. Yo necesito ayudarte a ti. ¿Amén? Amén. Y la tercera cosa que este hombre decía, entre tantas que tuvo que haber dicho, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Wow. ¿Sabe por qué? Porque luego decía, no alcanzo a ver la totalidad de la maldad. No alcanzo a ser consciente del corazón malo que tengo. Y Jeremías 17 dice que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. Pero hay otra sorpresa allí en ese mismo versículo que no nos la hemos aprendido y que tenemos que recordarla. Dice, y perverso. Es malo, es engañoso, es perverso nuestro corazón. Por eso nuestro arrepentimiento necesita ser revisado todos los días. ¿Realmente me estoy arrepintiendo de esa conducta orgullosa? ¿Soy consciente que sí soy altivo? ¿Soy consciente que soy irascible? A mí no me miren, porque me da rabia que me miren. No me contradigan porque me molesto que me contradigan. A mí no me sirva una sopa fría, de una vez le digo. Y tenemos una cantidad de cosas dentro de nosotros. Necesitamos aprender a arrepentirnos porque Dios viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Eso quiere decir solo una cosa, mis amados hermanos, iglesia, que el Señor está deseando que usted y yo nos conectemos integralmente a Él a través de su palabra. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora, en el versículo 16, ¿qué dice? Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Zacarías, que fue uno de los textos que utilizamos en estos días que estuvimos en ayuno y oración, cuando nos conectamos en las mañanas, el Señor nos da una palabra allí en Zacarías capítulo 1. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. O sea que el Señor está diciendo una cosa aquí interesante, estás lejos. ¿Qué tan lejos estoy yo del Señor? ¿Qué tan lejos con mis actitudes me distancio del Señor? ¿Qué tanto es? Algunas personas decían, pastor, ¿a usted no le da temor que usted en diciembre no haga el culto presencial esos 2-3 domingos? Le decía, ¿miedo de qué? Pues que las ovejas se vayan y pequen.
Y pues no es que de lunes a martes, de lunes a viernes, pueden seguir, ¿sí o no? Usted ahí puede estar pensando mal de mí. Está pecando. ¿Sabe una cosa? La iglesia no depende de mí. Eso ya lo tengo claro. Ya lo tengo claro y todos los días el Señor me lo reafirma, me lo confirma. No depende de ti. Depende de mí. Otra cosa. Tú sé santo, porque yo soy santo. De eso sí tienes que ocuparte, Carlos. Sé santo, porque yo soy santo. Y hacia allá es donde el Señor nos está llevando. Ser santo, en la idea primaria, no tiene que ver con moral. Tiene que ver con separación, lo decíamos ahorita cuando estábamos citando Levíticos. Tiene que ver con separación, con consagración. Ahora Dios primero me hace santo y después me dice que me comporte como tal. Dios primero me dice, sé santo, porque tú eres santo. Señor, yo soy santo, así tal cual, con este cuerpecito que me diste, soy santo, sí, tú eres santo, porque quiero que entiendas una cosa, yo te compré con la sangre de mi Hijo, y eso ya te hace a ti santo. Amén. Ahora, si realmente es esto, dígame en la escritura dónde está. Pues volvamos al versículo que vimos ahorita de Primera de Pedro, el anterior, el capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. ¿De qué dice? Ustedes son real sacerdocio, nación santa. No dice ustedes van a ser, dice ustedes son. Diga, yo soy santo. Y debo vivir como santo. Entonces imagínense, el Vaticano tendría que venir aquí y beatificar a más de uno, porque eso los raya a ellos, porque no han entendido las escrituras. El Señor está diciendo que tú eres santo. Yo sí, pero ¿cómo así que yo soy santo? Tú eres santo por la sangre de Cristo, porque el Señor nos ve a través de la sangre. Esos lentes que Él tiene, ese filtro que Él tiene, se llama la sangre de su Hijo Jesucristo. Y esa sangre es una sangre santa. Amén. Por eso dice la palabra que Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Pero si usted no está debajo de ese paraguas, entonces le va a caer la ira de Dios. Y tenemos que aprender a predicar el evangelio completo. Con misericordia, por supuesto. El Señor dice, no es que yo tenga, como algunos piensan, la promesa retardada, sino que lo que estoy haciendo es esperar a que todos se arrepientan, a que se vuelvan a mí y se arrepientan. Entonces, sobre la base de eso, mis hermanos, nosotros necesitamos pensarlo muy bien. Y luego, el versículo 17 dice que estamos de paso por esta tierra. Porque la última palabra que está en ese versículo 17, ¿cuál es? Peregrinación. Quiere decir que estamos de paso. Estamos de paso. La casa, la finca, el auto, lo que tengas se queda. No hemos visto un sepelio con trasteo. Eso no se ve. Eso se veía en el pasado y los que se enterraban así eran los jeques de los indígenas, todos aquellos caciques, y hacían esos entierros y hoy muchos disfrutan de eso cuando logran sacarlos. Se guaquearon, ¿cierto que sí? Pero aquí no pasa eso. Aquí nadie, en ningún cementerio hágame el favor y lo vamos a cremar con todo esto. Meta ahí esto, vea, estos zapatos, vea, a él le gustaban mucho esos zapatos. Vea, meta ahí toda la colección de discos, métala ahí, quémelo. Haga una sola revuelta y de cosas, eso no pasa. Somos peregrinos, estamos de paso por esta tierra. Y si aprendemos a vivir de esa manera, entonces vamos a tener un camino más ligero, más rápido, para cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado. Pero si usted todavía está pegado a ciertas cosas de esta tierra, déjeme decirle que no está preparado y no está listo para irse con el Señor. Necesitamos aprender a vivir desprendidos. Por eso consagrar es separar. Consagrar es decir, esto es del Señor.
Consagrar es saber que esto está separado, no puedo tocarlo, es del Señor, su vida es del Señor. Y la vida de su hermano es imagen y semejanza de Dios, así que no lo puedes tocar. Amén. Versículo 18 y 19. Es la razón por la cual el Señor nos está llamando a ser santos. Mire lo que dice, sabiendo que fuimos rescatados. Y ese rescatados habla de redención. De su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. ¿Qué recibimos nosotros? ¿Cuál fue la herenciota que nos dio papá y mamá? La vana manera de vivir, la naturaleza caída. Nos heredaron de una vez, nos entregaron con esa superherencia. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre. Fuiste rescatado no con oro y plata, sino ¿con qué? La sangre. ¿Qué tanto estoy honrando la sangre de Cristo Jesús? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué tanto honro yo la sangre? Cuando yo de manera descarada peco, estoy ayudando a clavar las manos y el cuerpo de Cristo a ese madero. Préstele atención a esto, porque no podemos estar viviendo en esa conducta. Yo he sido redimido, he sido rescatado de esa conducta, pero el Señor me llamó de ser esclavo y me habla de ser esclavo. ¿Cómo así? Yo soy hijo por amor y esclavo. Yo soy hijo por la sangre de Cristo y soy esclavo como respuesta a ese amor. Amén. Vuelvo a decirlo, soy hijo por la sangre de Cristo, pero soy esclavo como respuesta a ese amor que me compró. Amén. Ahí estábamos hablando de amor redentor ahorita, la reunión que tienen las mujeres este próximo viernes. Soy hijo y esclavo al mismo tiempo. Soy hijo y esclavo. Soy hijo porque tengo relación personal con Dios, pero soy esclavo de Dios porque Él es el Rey, porque Él es el Señor y yo obedezco a Él. Amén. Amén. Y el versículo 20 y 21 dice la palabra: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de ustedes. ¿Por qué cosa? Por amor. Por amor. Es que cuando yo no entiendo que es por amor, entonces eso va a entrar en reversa. Por amor a ustedes. Verso 21, y mediante el cual creyeron en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y su esperanza sean en Dios. Así que a manera de conclusión, mi santidad es la respuesta reverente a aquel que dio su vida por mí. Se lo repito, mejor nos lo repetimos. Mi santidad es la respuesta reverente a aquel que dio su vida por mí. Para que yo dejara de ser un rebelde y me convirtiera en un hijo y esclavo por amor. Para que yo dejara de ser un ¿qué? Un rebelde y me convirtiera en un hijo y esclavo por amor. Así que sobre la base de esto es que sí podemos pensar en santidad. La base doctrinal quedó puesta. Mis amados hermanos, necesitamos entender qué es lo que venimos a hacer a este lugar. Si usted a este lugar viene con queja, si usted a este lugar viene porque toca, si usted a este lugar viene porque, toca cumplir, lo he dicho y lo seguiré diciendo muchas veces y todas las veces que sea necesario, pero necesitamos entender por qué venimos a este lugar. Yo vengo a este lugar por amor, yo vengo a este lugar porque tengo que agradecer, mi corazón está henchido de gratitud al Señor, mi corazón está que se revienta, necesito junto con mis hermanos, al Señor le alegra esto, lo voy a hacer. Quiero bombas negras en mi cumpleaños, llevémosle blancas. Es que yo de verdad siento mejor que blancas. Como yo veo las cosas, creo que, está entre blancas y verdes. Él dijo negras. No, pero ay, tampoco tan así. Sí, como que tan así como él dijo, no. Yo le voy a llevar eso, blancas y negras. Él dijo, quiero bombas negras. El Señor está diciendo, quiero que un rasgo de tu madurez sea
la santidad. Quiero que un rasgo de lo que hay en tu vida, de lo que te identifica a ti, de lo que otros ven en ti, entonces es santidad. Es santidad. Si no hay santidad, no puede llegar a haber tal cosa como una comunión con Dios. No puede ser. No puede haber. Tanto como eso. Tanto como cuidar los detalles. Tanto como acercarme al Señor como Él dice que me debo acercar. Y le voy a invitar a que usted pueda orar al Señor esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Y gracias porque tú nos sustentas. Gracias, Señor, porque todo el tiempo tú estás ayudándonos y ministrándonos, Señor. Todo el tiempo estás trayendo sobre nuestra vida esa gracia y ese favor. Todo el tiempo. Y esta mañana, Señor, no es la diferencia. Esta mañana, Señor, oramos delante de ti porque sabemos que tú has hablado a nuestro corazón. Y te rogamos en el nombre de Jesús, ven. Nos volvemos a ti, oh Dios. Nos volvemos a ti, fuente de agua viva. Nos volvemos a ti. Y hoy, a través de tu palabra que nos has hablado, te rogamos que tengamos por tu Espíritu Santo la capacidad y las fuerzas para hacer los cambios necesarios, Señor, en nuestra vida, porque tú nos ayudas, porque tú nos sustentas, porque tú, Señor, lo ordenas. Sean santos porque yo soy santo. Y el Espíritu Santo, Señor, que nos has dado, que está allí ayudándonos, redarguyéndonos, haciéndonos conscientes todos los días de la vida que estamos viviendo. En el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, te rogamos, oh Dios, ministra nuestra vida. Ministranos, Señor. Yo necesito ser cada día más consciente de mi maldad. Que tengo, Señor del cielo, una naturaleza caída que me quiere empujar todos los días al pecado. Pero que te tengo a ti que me ayudas a poner esta carne en la cruz del Calvario y a entender que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y me das la esperanza de una vida eterna. Amado Señor, te damos gracias. No vamos a salir en condenación esta mañana de ninguna manera, porque tú traes esperanza y aliento y fuerzas a nosotros. Salimos de este lugar, Señor, instruidos, capacitados y llenos del poder de tu Espíritu Santo para ir y hacer tu voluntad, para vivir, que toda nuestra manera de vivir sea santa, porque es lo que tú estás mandando. Gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra, bendita palabra, hermosa palabra, que nos ayuda, que nos enseña, que nos levanta, que nos instruye. Tenemos la mejor porción y ha sido tu palabra, tu presencia, tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Oro por mis hermanos, susténtalos, Señor, ayúdalos, levántalos. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que la pasión que haya en su interior sea amarte a ti y honrarte sobre todas las cosas. Y el resto tú lo añadirás en tu tiempo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos. El Señor les bendiga.